Vamos a empezar con la clase y a medida ahí vamos viendo los que falten por exponer. Pues ya les comparto, me confirman por favor si alcanzan a ver la pantalla. Chicos, ¿me confirman por favor? Sí se ve, señor. Bueno, listo, voy a... Sí, señor. Bien, chicos, entonces, péndulo, ¿sí? Vamos a empezar con el péndulo simple, ¿sí? El péndulo simple es otro sistema mecánico que muestra movimiento periódico. Me regalan un momento, por favor, que voy a agregar a un compañero. Bien. ¿En qué consiste el péndulo? Consiste en una plomada, ¿sí?, parecida a una partícula de masa m suspendida de una cuerda ligera de longitud L, que está fija en el extremo superior como se muestra en la figura. Las fuerzas que actúan en este sistema son la tensión, ¿sí?, de la cuerda y el peso. Si ustedes se dan cuenta aquí, este peso que está aquí tiene componentes, ¿sí? Componentes en X, componente en Y. Bien. Acá podemos ver también, ¿sí?, que podemos nosotros aplicar la segunda ley de Newton a este sistema. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Voy a recordar. La segunda ley de Newton es fuerza igual, ¿sí?, a masa por aceleración. ¿Sí? Bien. Esto que recorre, o sea, la longitud de arco que recorre esta partícula, nosotros sabemos que para una circunferencia, ¿sí?, si este movimiento diera, por decirlo así, la vuelta, aquí se formará un arco de circunferencia, ¿sí? Entonces, ese arco de circunferencia o la longitud de arco está dada por S igual a radio, ¿sí?, por el ángulo de barrido. Que en este caso, nuestro radio aquí en el péndulo vendría representando la longitud de la cuerda. Aquí donde está L voy a reemplazar, pues aquí me quedaría esto aquí igual a L por θ. ¿Qué podemos observar aquí? Que L es constante, la cuerda no va a variar en el movimiento, pero el ángulo sí varía. ¿Ok? Pero si yo quiero hallar la velocidad, yo simplemente derivo esto que está aquí, ¿sí?, con respecto a θ. O sea, la primera derivada me va a dar la velocidad de esta partícula. O sea, pero aquí como solamente se debe derivar con respecto al ángulo, ya que L es constante, entonces esto aquí me queda L, ¿sí?, derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Sí? A ver, les pregunto, ¿y qué sería la aceleración para este sistema? A ver, la aceleración, ¿cómo estaría dada? Estaría dada por, lo voy a colocar acá debajo, la aceleración sería, igual L sigue siendo constante, ¿sí o no? Entonces quedaría L, segunda derivada, ¿sí?, de θ
con respecto al tiempo. Bien. Ahora podemos, como ya les había dicho, nosotros vamos a tener en cuenta aquí, ¿sí? Más que todo el movimiento que se da tangencialmente. Entonces, la componente que actúa aquí de manera tangencial vendría siendo la componente en X, o sea, P sub X. ¿Cómo yo saco esa componente del peso? Aquí le coloco yo esto P, ¿sí? Aquí la componente del peso, o sea, P sub X, ¿sí? Vendría dada por, ¿sí? Pues si estuviéramos aplicando vectores, aquí sería el peso, ¿sí? Por seno de teta, ¿ok? P seno de teta. Pero miren que esta componente aquí está como si estuviera en el segundo cuadrante, por decirlo así, o tercer cuadrante. Así uno la ve acá, porque esta proyección que está aquí es la misma de acá. Entonces está en el lado negativo. Entonces aquí sería menos P por seno de teta. Pero el peso aquí es igual a masa por gravedad. Entonces reemplazamos aquí y colocamos que esto aquí es menos gmg por el seno de teta. ¿Ok? Igual a masa por aceleración. Pero ya ustedes saben, ustedes conocen. La aceleración en física, ustedes saben que es, o sea, se define de esta forma: la aceleración instantánea sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Pero en este caso, la posición, o sea, la distancia que recorre esta vendría siendo S, ¿sí? Entonces aquí la aceleración, como ya les había dicho, yo la puedo también calcular de esta forma aquí. Aquí sería segunda derivada. Aquí vendría siendo S, ¿sí? Voy a cambiar simplemente S por X, ¿sí? Para indicar que es la longitud de arco la que se forma con el pelo. Voy a hacer esto aquí un ladito y después lo borro. Entonces, para que ustedes entiendan hacia dónde voy. Entonces aquí la aceleración, aquí sería igual a segunda derivada, ¿sí? De S, pero S viene dada por L teta, ¿sí? Y sería L por teta, pero como L es constante, yo la puedo sacar de la derivada. Quedaría aquí L, segunda derivada, ¿sí? De teta con respecto al tiempo. Esta es otra forma de hallar la aceleración, ¿sí? Usted la puede hallar a partir de acá, de lo que yo hice, o también de esta forma como la hice acá. Es lo mismo prácticamente. Entonces voy a borrar aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Bien, chicos, de aquí yo ¿qué puedo deducir? Yo puedo, bueno, aquí tengo menos mc seno de teta, esto es igual a masa por aceleración, donde la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Acá simplemente se reemplaza aquí esto, segunda derivada de S con respecto a T, aquí vendría siendo masa por la longitud, ¿sí? Por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo cancelar estas masas, ¿sí? Estoy igualando esto que está aquí, lo estoy igualando con esto, ¿sí? Al igualarlo, bueno, listo. Esto que está aquí, esta L la puedo pasar a dividir acá, debajo.
Y me va a quedar la segunda derivada de teta con respecto al tiempo igual a menos G sobre L seno de teta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen de aquí para llegar a esta parte de aquí? Se va a considerar que esos ángulos son pequeños, o sea que el seno de teta, ¿sí?, es aproximadamente igual a teta, ¿sí? Vamos a usar esta aproximación. Pero ojo, eso no se da para todo, ¿sí? Esto solamente se considera aquí para un oscilador armónico simple, ¿ok? Entonces chicos, entonces tenemos esto de esta forma. Para que esto se considere, para hacer esta aproximación que se va a considerar aquí, va a ser para ángulos menores a 10 grados. O sea, lo máximo que van a tener en cuenta ahí es un ángulo mayor de 10 grados, donde hay un error de menos del 1%. O sea, que el seno de teta sea aproximadamente teta, es para ángulos menores a 10 grados. Sí, porque ahí se tiene un error muy pequeño, por decirlo así. O sea, esos valores son próximos solamente para esos valores, de 0 a 10 grados. Bien, chicos, si ustedes se dan cuenta que esta ecuación que tenemos aquí es la misma, sí, la misma que habíamos encontrado al principio. Segunda derivada de x con respecto al tiempo, ¿sí? Y esto era igual aquí, bueno, aquí más la frecuencia angular cuadrado por x. Es muy parecida a la del oscilador armónico simple, ¿sí? Es muy parecida. Si nosotros pasamos este menos g sobre l al otro lado, aquí nos va a quedar segunda derivada, ¿sí? Vamos a colocárselas aquí. Segunda derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Más g sobre l, ¿sí? A ver, por teta igual a 0. Se parece a la primera ecuación que nosotros habíamos encontrado para el movimiento armónico simple, ¿ok? Aquí, ¿en qué se diferencian? Bueno, acá teta viene siendo la posición angular en este caso. Y miren también que si nosotros hacemos la analogía, nuestra frecuencia angular acá sería g sobre l. La frecuencia angular al cuadrado sería g sobre l. Entonces, se hace lo mismo para resolver la ecuación diferencial. Aquí nos queda una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Porque esto que está aquí se puede escribir de esta forma. Segunda derivada de teta con respecto al tiempo, ¿sí? Más la frecuencia angular al cuadrado por teta igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí comparando nuestra frecuencia angular al cuadrado, o sea, w cuadrado, vendría siendo g sobre l. ¿Ok? Entonces, la solución de esta ecuación diferencial, de esta que tengo aquí, o esta, haciendo este cambio, vendría siendo teta igual teta máximo, esta es la posición angular máxima coseno de wt más phi. Para allá cuando teníamos el movimiento armónico simple teníamos x igual a por coseno de wt más phi. Para acá, para el péndulo sería teta igual a teta máximo coseno de wt más phi. Y ustedes conocen quién es w. W es la frecuencia angular y phi la constante de fase. Como ya les había dicho, ya les había definido anteriormente, entonces la frecuencia angular para un péndulo simple estaría dada por la raíz cuadrada de g sobre la longitud. Acá también les muestro un cuadro donde está, por ejemplo, el ángulo en grados, o sea, 0 grados, en radianes también, y el porcentaje de la diferencia.
También tenemos un grado, tenemos el ángulo en radianes y el seno de ese ángulo, ¿sí? Si se dan cuenta, hasta 3 grados ya hay una diferencia todavía muy mínima. Y es más, hasta los 10 grados, miren que hay un error del menos del 1%, o sea, 0,5%, eso es muy pequeño. ¿Cómo se saca este valor, este porcentaje de la diferencia? Se coloca igualmente como si ustedes estuvieran sacando un error porcentual. El valor teórico, que aquí lo pueden coger como el ángulo en radianes, ¿sí? Menos el valor experimental entre el valor teórico por el 100%. Entonces, restan esto, ¿sí? Lo dividen entre el ángulo en radianes y lo multiplican por 100 y les va a quedar estos porcentajes que están aquí. Entonces, es algo muy sencillo. Esta tabla simplemente es para demostrar que el seno del ángulo, o sea, esta relación, el seno del ángulo es aproximadamente igual a teta, ¿sí? Pero para ángulos menores a 10 grados. O sea, hay un error mínimo para ángulos menores a 10 grados. ¿Ok? Bien, ahora vamos a mirar cómo sacar el periodo de un péndulo simple. ¿Ok? Entonces, el periodo de un péndulo simple, ustedes saben que el periodo se define como 2π entre la frecuencia angular. Pero como les había dicho anteriormente, la frecuencia angular se define como la raíz cuadrada de G sobre L. ¿Sí? Si usted reemplaza aquí la frecuencia angular, entonces le va a quedar 2π raíz cuadrada de L sobre G. ¿Sí? Usted puede dividir esto aquí, la raíz. Puede escribir esto como raíz de G sobre raíz de L y hacer orejita y listo. Y va a llegar a esta expresión que está aquí. ¿Sí? Coloca esto debajo, ¿sí? En el denominador. Hace orejita y llega aquí. Entonces, aquí nos queda que el periodo es igual a 2π la raíz cuadrada de L sobre G. O sea, la longitud de la cuerda entre la gravedad. Entonces, si se dan cuenta aquí, el periodo y la frecuencia de un péndulo simple solo depende de la longitud de la cuerda y la aceleración de la gravedad. O sea, es independiente de la masa. ¿Sí? Entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que todos los péndulos simples que son de igual longitud y están en la misma ubicación, o sea, de modo que es constante, la gravedad es constante, oscilan con el mismo periodo. ¿Ok? Independientemente de la masa. Entonces, para eso vamos ahora a tener en cuenta un problema de péndulo simple, el cual van a resolverlo ustedes con las fórmulas que les acabé de dar. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un péndulo en Marte. Este ejercicio es de Semaski, ¿sí? En la Tierra, cierto péndulo simple tiene un periodo de 1.60 segundos, ¿sí? En la Tierra. El periodo, vamos a sacar los datos del ejercicio, ¿sí? Datos. Vamos a ver si, vamos a hacerlo entre todos más bien el problema. Datos. Entonces tenemos que el periodo en la Tierra, ¿sí? Es de 1.60 segundos, ¿sí? Y tenemos que, ¿qué periodo tendrá en Marte donde es la gravedad de... O sea, esto es en la Tierra el periodo, y en Marte nos están dando la gravedad y nos preguntan por el periodo en Marte. Voy a colocar aquí la gravedad en Marte. Es de 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Bien, chicos. En ese caso, ¿qué harían ustedes para encontrar el periodo? A ver, chicos. El periodo en Marte, ¿qué harían ustedes? Se halla la longitud, señor. Porque ya sabemos la gravedad de la Tierra. Entonces hallaremos la longitud para después hallar el periodo en Marte.
Entonces, para eso vamos a hallar la longitud como lo dijo el compañero. Entonces, vamos a recordar la fórmula. Periodo es igual, ¿sí?, a 2pi, a ver, raíz cuadrada, ¿sí?, por la raíz cuadrada de L de la longitud entre la gravedad, ¿sí? La gravedad en la Tierra, todos la conocemos, es 9.81, o sea que nosotros tenemos esa gravedad, ¿sí? También tenemos el periodo. Entonces aquí tenemos que periodo cuadrado, ¿sí?, que va a ser igual a 4pi cuadrado, ¿sí? Si elevo ambos lados al cuadrado, me toca elevar aquí al cuadrado, el 2 al cuadrado, pi cuadrado, y aquí queda L sobre G, ¿sí? Entonces, L aquí vendría siendo igual. Sería igual a G, ¿sí?, por T cuadrado, sobre 4pi cuadrado, ¿sí? Voy a colocarla aquí con esto. 4pi cuadrado. Entonces, 4pi cuadrado. Entonces, aquí tenemos la gravedad, ¿sí?, la gravedad de la Tierra. No vamos a usar la de Marte porque no. Estamos sacando los datos solamente la longitud de la cuerda del péndulo, ¿sí? Entonces, aquí quedaría 9.8. Voy a trabajar sin las unidades, las coloco al final. Sería 9.8, ¿sí?, por el periodo al cuadrado, ¿sí? El periodo aquí sería 1.60, ¿sí? 1.60 elevado al cuadrado, ¿sí?, sobre 4pi cuadrado. Me hacen el favor de sacar ese resultado que está ahí y me dicen cuánto les da. 0.73. 0.63. 0.63, ¿sí? 0.63 metros, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué pasa aquí? Listo, ya tengo la longitud del péndulo. Si usted traslada ese mismo péndulo a otro planeta, en este caso a Marte, o sea, esa longitud no va a cambiar. O sea, esa cuerda no se va a estirar, por decirlo así. Entonces, vamos a hallar el periodo, vamos a utilizar la longitud, porque esa no cambia, y vamos a utilizar la gravedad de ese planeta, que es 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos que el periodo, ¿sí?, es igual a 2pi, ¿sí?, la raíz cuadrada de la longitud, que es 0.63, ¿sí?, ¿sí?, entre la gravedad. ¿De cuánto es la gravedad? ¿De cuánto es la gravedad? 3.71. Entonces me dicen por favor cuánto da eso. 2.59 segundos. 2,6. Vamos a cogerlo con, estamos cogiéndolo con 2 cifras decimales, 2.59 segundos. ¿Sí? Ojo, yo les exijo que me coloquen las unidades desde el principio, pero sí que me las coloquen al final. ¿Sí? Eso sí les agradezco. Entonces, eso era lo de péndulo simple, ¿sí? Entonces, vamos ahora con péndulo de torsión, péndulo físico. Entonces, voy acá a dejar de compartir para que su compañero les dé la introducción a lo que es el péndulo físico. ¿Listo? Bueno, pues señor, entonces espere, deje para compartir. Presentar ahora. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Buenas tardes. En la tarde de hoy les voy a explicar lo que es el péndulo físico.
El péndulo físico, consideremos que un objeto oscila desde uno de sus extremos ubicado, sea en un pivote o en un punto O, pero que su centro de masa no pasa por este eje. O sea que la masa puntual no se puede aproximar a una masa puntual. O sea que este arreglo no puede ser considerado como un péndulo simple, como lo había explicado la profesora, sino que este arreglo se le conoce como el péndulo físico. El péndulo físico tiene estas características. Está desde uno de sus extremos, está ubicado y oscila sobre un eje. Este tiene un centro de masa ubicado a una distancia desde el pivote. Este péndulo genera un momento de torsión que está dado por la masa, por la gravedad, por la distancia, por el seno de teta. ¿Qué quiere decir esto? Que esto genera, ¿por qué genera un momento de torsión? Debido a que tenemos un centro de masa y una distancia desde el eje, y esto hace que se genere un momento de torsión. ¿Qué es el momento de torsión? No es más que fuerza por distancia. ¿La fuerza cuál sería? La masa por la gravedad. Y la distancia vendría siendo la distancia perpendicular a la dirección de esta fuerza. En esta fuerza, en este sentido, va hacia abajo. Entonces va vertical. Entonces la distancia será horizontal. Aquí por trigonometría sacamos esta distancia. ¿Por qué es negativo aquí esto? Porque el peso aquí en esta parte es una fuerza restauradora. ¿Qué quiere decir? Que cuando el objeto oscila de esta manera, el peso trata de que vuelva a su punto de equilibrio. Eso es lo que nos quiere decir que el peso es una fuerza restauradora, y por eso ponemos como negativo aquí, ponemos el signo negativo aquí porque es una fuerza restauradora. Vemos que el momento de torsión también está indicado por el momento de inercia, por la aceleración angular. La aceleración angular no es más que la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Entonces nos queda que el momento de torsión es igual a la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo por el momento de inercia del objeto en cuestión. Como es el mismo momento, igualamos la ecuación y nos queda de esta manera. Hacemos una conjetura desde aquí, suponiendo que este ángulo teta es pequeño. O sea que seno de teta vendría siendo es igual a teta, suponiendo que este ángulo sea pequeño. Y nos queda de esta manera. Que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la masa por la gravedad por la distancia desde el centro de masa hasta el pivote, sobre el momento de inercia por la posición angular. Como todos sabemos, es la ecuación que nos describe un movimiento armónico simple, que es esta. Entonces, como tenemos ya, podemos sacar la frecuencia angular de esta, que está dado por la siguiente ecuación. La frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la masa por la gravedad por la distancia desde el centro de masa, siempre va a ser la distancia desde el centro de masa al pivote, sobre el momento de inercia del objeto. Como es un movimiento armónico simple, la ecuación de posición está dada por la posición angular es igual a la posición sub 0 por coseno de WT más phi. En este caso, W sub 0 es igual a la amplitud o la posición máxima, posición angular máxima, como lo trabajaba la seño en el caso anterior. El periodo, como todos sabemos, el péndulo físico también consta de un periodo. Este periodo está dado por esta fórmula, 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces nos queda de esta manera. El periodo es igual a 2pi sobre la masa por la gravedad por la distancia sobre el momento de inercia. Y así mismo sacamos la frecuencia también, que sabemos que es 1 sobre el periodo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy fácil. Una barra uniforme de masa m y longitud L se articula en torno a un extremo y oscila en un plano vertical. Encuentre el periodo de oscilación si la amplitud del movimiento es pequeña. No quiere decir que la oscilación es pequeña, no quiere decir que este ángulo teta
es pequeño, por lo tanto la conjetura que hicimos de que seno de teta es igual a teta se nos cumple en este caso. La distancia del pivote hasta el centro de masa está dado, como es una base uniforme, nos da que la distancia es L medio. Entonces, esto lo podemos encontrar en unas tablas donde nos dicen la distancia donde se encuentra el centro de masa para cualquier figura y su momento de inercia. El momento de inercia para una base uniforme está dada por la masa, por la longitud al cuadrado sobre 3. Disculpen. Bueno, teniendo eso, tenemos que el periodo, como todos sabemos, es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Como todos sabemos, la frecuencia angular no es más que la raíz cuadrada de la masa por la gravedad por la distancia del centro de masa al pivote sobre el momento de inercia. Nosotros conocemos la masa, que nos dice el enunciado que es M mayúscula, y conocemos la distancia del centro de masa al pivote, que es L medio. Y también conocemos el momento de inercia ya de este objeto rígido. Entonces nos queda que la frecuencia angular es igual. Carlos, antes de seguir, voy a explicar algo, ¿sí? Ajá, díganme. Tú dices que el seno del ángulo es igual a la teta. No es igual, es aproximadamente. Aproximadamente, o sea, es que hicimos yo dije que íbamos a hacer una conjetura donde íbamos a tomar el seno de teta como igual a teta. O sea, era una conjetura, no estamos diciendo que es igual, sino una conjetura que era una aproximación por efectos prácticos. Sí, es una aproximación, para que quede eso claro, no es que sea así, que el seno de teta sea igual a teta. Sí, claro, es una conjetura que nosotros hacemos para efectos prácticos del ejercicio. No, y también acá en el ejercicio faltó como el enunciado, porque así se ve como que, ¿sí me entiendes? Yo lo quité para poder escribir bien, pero bueno. Yo la voy a mandar de todas maneras. Sí, la cuestión es que como tú le estás diciendo, le estás dando datos, por ejemplo, dice, no, que la masa M hay que cambiarla, por eso como el enunciado del ejercicio lo dice, ¿sí me entiendes? Entonces hubiera sido así, que la masa ¿sí? M y una longitud L. Sí, es que se me olvidó sacar los datos al principio. ¿Sí? Ok, listo, bien. Sí, para que ellos sepan qué es lo que estás haciendo, ¿ok? Sí, claro. Bueno, entonces estos datos los sacamos del enunciado anterior, como pudieron observar que la masa nos dicen que es más M mayúscula y la longitud de este es L mayúscula. Entonces tenemos que por la gravedad sobre la longitud sobre 2. Todo esto sobre el momento de inercia, que es masa mayúscula, la longitud al cuadrado sobre 3. Aquí cancelamos una de las longitudes, cancelamos la masa y nos queda que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de 3G, 3 veces la gravedad, porque hacemos orejita, pasamos a multiplicar esto y 2 pasa para acá abajo y nos queda de esta manera, 2L. Así nos quedaría la frecuencia angular para este sistema. Entonces nos preguntan es el periodo de este sistema, y el periodo de este sistema está dado por la ecuación 2pi
que multiplica, aquí vamos a hacer la actividad como le hizo señas, que es 2L sobre 3G para este arreglo. Aquí nada más teníamos que darle valores a L y a G para conocer el periodo. Ya esto sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Preguntas, jóvenes. Yo voy fácil, no entendí. ¿No vas a hacer algún ejercicio para explicar el tema mejor? Como que, o sea, es que yo lo hice de la, ¿qué quieres que te explique? ¿Qué parte no entendiste? ¿Ya no entendiste el ejercicio o no No, entendiste sí. No, déjalo así. Bueno. No, si alguien que no haya entendido algo, yo le vuelvo a explicar, no hay problema por eso. Si alguien no entendió de dónde salieron algunas cosas o algo, Lo yo que como pasa tú fue que no reemplazaste, ¿sí me entiendes? Lo que ella te quiere decir. Como tú hiciste todo, reemplazaste con las letras y lo dejaste en función de las letras y no reemplazaste los valores, de pronto por no, eso es ya está que diciendo. este era un ejercicio abstracto, o sea, descriptivo, o sea, que no tenía valores como tal, sino que a mí me decían que la masa era M mayúscula y la longitud del péndulo era L mayúscula. O sea, no me daban datos en este ejercicio. Era para que ustedes entendieran más o menos, para que se le hiciera más fácil, porque es que si yo se lo explicaba por ejemplo, por decirlo así, con datos exactos, puede que alguno no iba a entender a veces dónde se ponía. Por ejemplo, este es un caso clásico que te vas a encontrar prácticamente. Para cuando tú encuentres una base uniforme, este va a ser siempre el periodo. Ya no tienes que buscar de otra manera. No lo quise hacer con datos, sino más que todo descriptivo fue que lo quise hacer. Por eso cogí este ejercicio para que todos entendieran bien. ¿Cómo? Exacto, algo más general y no algo tan preciso como era como ponerle datos a los valores. O sea, ponerle valores a la incógnita, sino dejarlo de manera general para que todos pudieran entender. Bien, chicos, les voy a compartir un ejercicio entonces con datos numéricos para que ustedes lo resuelvan. Les voy a dar 10 minuticos para que lo hagan. ¿Listo? Y así Bueno, señor. complementamos lo de la otra. Carlos también nos podría ayudar para hacer este problema, ya que como él le explicó el tema. Entonces, háganlo todos y después socializamos. ¿Listo?
Ya terminaron de hacer el ejercicio, jóvenes. Yo sí, señor. Yo sí, señor. Si quieres se lo explico a los compañeros, ya que aquí hay un ejercicio puntual. Listo, joven. Compártalo con la pizarra, puede resolverlo, ¿sí? En la pizarra. O si tienes una diapositiva en blanco, pues en la diapositiva en blanco. Sí, con la diapositiva me va mejor. Bueno, vamos aquí a ver el enunciado. Señor, ¿me puede dictar el enunciado, la frecuencia, si no estoy mal? Ah, no, yo lo tengo acá apuntado. La frecuencia nos dicen que la frecuencia del péndulo está dada en 0.450 Hz. Como todos sabemos, la frecuencia, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia no es más que 1 sobre el periodo. ¿Cierto que sí? Bueno, aquí podemos hallar enseguida la frecuencia. El periodo, que sería, periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Reemplazando nos queda que 1 sobre 0.450 Hz nos da un periodo de 2.22 segundos. Disculpen el numerito. Nos da ese periodo, pero como todos sabemos nos piden es la inercia. La inercia está inmersa en el periodo. ¿De qué manera? El periodo es igual a 2pi que multiplica al momento de inercia sobre la masa por la gravedad por la distancia del centro de masa al pivote como tal. Bueno, reemplazamos, despejamos la inercia. Ponemos aquí el cuadrado y esto le damos al cuadrado y nos queda de la siguiente manera. El periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado que multiplica a la inercia sobre la masa por la gravedad por la distancia. Pasamos esto a multiplicar y la inercia y 4pi cuadrado queda, pasa a dividir. Nos queda que la inercia es igual al periodo al cuadrado que multiplica a masa por la gravedad por la distancia del pivote al centro de masa del objeto sobre 4pi cuadrado. Reemplazamos los valores que ya tenemos. Nos dicen que la masa es igual a 2.20 kilogramos. Nos dicen que es la masa. La gravedad ya todos la conocemos, que es 9.8 metros segundo cuadrado. Y nos dicen que la distancia del centro de masa al pivote es igual a 0.35 metros. Teniendo estos valores, reemplazamos aquí. También conocemos el
periodo, que es 2.22 segundos. Queda entonces que inercia es igual a 2.22 que multiplica a 2.20 kilogramos por la distancia, que es 0.35 sobre 4 pi cuadrado. Por la gravedad, se me había olvidado la gravedad, que multiplica a 9.8. Y esto nos da 0.94 kilogramos metro cuadrado. Esto ya de dónde la sacamos. Esto ya la sacamos de aquí, de 2.22 segundos nos queda segundo al cuadrado. Con la gravedad se cancelan los segundos. Aquí nos quedan 2.20 kilogramos y aquí nos quedan 0.35 metros. Metros por los metros de la gravedad nos da metros cuadrados. Por la masa, que está en kilogramos, nos queda igual a, nos queda que la inercia es igual a kilogramos por metro cuadrado. Ya, eso fue todo. Muy bien, Carlos, por tu exposición. Excelente exposición. ¿Listo? Bueno, señor. Bien, vamos a seguir entonces con péndulo de torsión, que lo va a explicar Hamilton. Yo tengo una pregunta, señor. Sí, dime, Davidson. Ahí es decir inercia, pero es ahí que representa el momento de inercia, ¿no? Ajá, es un momento de inercia, yo lo llamé inercia, pero O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. y yo dije que era lo mismo, sino que me confundí y dije momento de inercia. Yo creo que eso lo tenías claro. Por eso, a ti te pedían en el ejercicio, te pedían momento de inercia. Es ahí que está ahí representa momento de inercia, no inercia, ¿no? Sí, es momento de inercia, momento de inercia. Es ahí que está ahí, es momento de inercia. Buenas tardes, ya pueden observar la diapositiva. Sí. Bueno, mi nombre es Hamilton Barreto. Vamos a hablar de lo que es el péndulo de torsión. El péndulo de torsión consiste... ¿Sí alcanzan a ver el cursor? ¿Sí observan el cursor? Sí, sí se ve. Sí. Ok. Entonces, el péndulo de torsión consiste en un cuerpo rígido, como observamos acá, un disco sólido, que es sujetado por su centro de masa por un alambre o fibra vertical, que a su vez está fija a un soporte o techo. Entonces, cuando este cuerpo se empieza a girar, un ángulo, un desplazamiento angular, el alambre se tuerce, produciendo un momento de torsión restaurador que trata de llevar nuevamente el cuerpo a esa posición de equilibrio o P. Ya, entonces se dice que el momento de torsión es directamente proporcional con el desplazamiento angular y se denota de la siguiente forma, con la tau, que es igual a menos la constante kappa, por la aceleración por el desplazamiento angular. El signo negativo nosotros sabemos que es porque el momento el momento es contrario al desplazamiento.
Pero también sabemos que el momento es igual al momento de inercia por la aceleración angular, lo que ya la señora Yurimar explicaba y el compañero anteriormente. La aceleración angular es igual a la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. ¿Cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá en esta ecuación, obtenemos esto, que el momento va a ser igual al momento de inercia por la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y si igualamos esta ecuación que ya teníamos por acá, esta ecuación la igualamos con esta ecuación de acá, obtenemos esto de acá, ¿cierto? Y si pasamos a despejar el momento de inercia, nos queda esto de acá. Ahora, si comparamos esta ecuación con la de movimiento armónico simple, la que la profe Yurimar también ya explicaba, observamos unas similitudes. Entonces, observamos que K sobre el momento de inercia, o sea, la constante de torsión sobre el momento de inercia, viene siendo que la aceleración angular, como lo denoto acá. Y pues ahí ya simplificándonos, queda que la frecuencia angular es igual a la raíz de la constante de torsión sobre la raíz del momento de inercia. Y también sabemos que el periodo es 2pi sobre la frecuencia angular. Reemplazando y haciendo la ley de la ovejita, nos queda que el periodo es 2pi por la raíz del momento de inercia sobre la raíz de la constante de torsión. Y la frecuencia es lo contrario del periodo. Entonces, reemplazando nuevamente, nos queda que es 1 sobre 2pi, que multiplica a la constante de torsión sobre el momento de inercia, sobre la raíz del momento de inercia. Entonces, estas son las tres ecuaciones que nos permiten calcular, acá las resumo, el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular. Bueno, algo que pronto se me escapaba, es que la constante kappa va a depender de la rigidez del alambre y va a depender de su geometría. Y pues, si nosotros queremos conocer la constante de torsión, aplicamos un momento de torsión conocido a un ángulo también conocido, y así despejamos y encontramos la constante de torsión. Ahora un ejemplo. Dice, un péndulo de torsión consiste en un paralelepípedo rectangular de madera de dimensiones 25 centímetros por 10 centímetros por 4 centímetros, con una masa de 0.96 kilogramos, suspendido horizontalmente por medio de un alambre que pasa por su centro de masa y es perpendicular a su cara de mayor área. El periodo de oscilación es de 2,25 segundos. Nos piden que calculemos la constante de torsión K del alambre. Entonces, analizando el ejercicio, nos dicen que el alambre que pasa por su centro de masa, o sea, pasa por acá, y es perpendicular a su cara de mayor área. La cara de mayor área sería esta de acá, ¿cierto? Entonces, las dimensiones mayores van a ser el largo y el ancho. Entonces, esos 25 centímetros los pasamos a metros y serían 0.25 metros. Y igualmente hacemos con el ancho. Y también acá sería 0.4. metros. Pero como dicen que entonces es perpendicular a la cara de mayor área,
nosotros ya tenemos que la masa es de 0,96 kilogramos y tenemos el periodo, ¿cierto? Ya ahí analizando el ejercicio, nos piden que calculemos la constante de torsión. Entonces, en la fórmula del periodo, nosotros sabemos que 2pi por la raíz del momento de inercia sobre la raíz de la constante de torsión. Entonces, elevamos al cuadrado a ambos lados. Y nos queda que el periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado por el momento de inercia sobre la constante de torsión. Despejo la constante de torsión y me queda que es igual a 4pi cuadrado por el momento de inercia sobre el periodo al cuadrado. Ya tenemos el periodo que nos da el ejercicio. Y también esto acá es una constante. Nos falta el momento de inercia. Pero como también decía el compañero anteriormente, los momentos de inercia de algunas figuras geométricas ya se encuentran tabulados en algunas tablas. Entonces, buscando el momento de inercia de un paralelepípedo se define de esta forma, como 1 sobre 12 por la masa por una distancia al cuadrado más otra distancia al cuadrado. Las distancias que nosotros tomaríamos en este caso serían la de la cara de mayor área. Entonces, repasando en la ecuación, sería 1 sobre 12 por los 0,96 kilogramos por la distancia ya convertida a metros al cuadrado más la otra distancia que era la longitud convertida a metros también al cuadrado. Y bueno, ya metiéndose en la calculadora nos da 5.6 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cuadrado. Entonces ya tenemos todos los datos que nos permiten calcular la constante de torsión acá en esta ecuación. Reemplazando, nos queda que la constante de torsión es igual a 0.044 Nm sobre radian. Eso, ¿alguna pregunta? Parece que no. Bien, Hamilton, muy bien la exposición. ¿Sí? Una preguntita ahí, Hamilton. Ahí pues tienes un error como de ahí ese 0, eso no es 0, eso es una O. 0.96, eso no es una O. Eso es un error como ahí. Tienes el 0.96, dale atrás. Ahí eso es una O. Sí, eso es una O. Sí, mira la forma de eso es una O, lo que colocaste ahí es una O. Que no se le escapa nada. Se fue que me equivoqué de pronto en pasar, pero eso sí es un 0. Ya lo corrí. Otra cuestión, mira, ojo con lo que dices, eso es un sólido, no es una figura, es un sólido. Ese es para el epípedo. Okay. Las figuras son cuadrados, rectángulos, triángulos, son figuras. Esto es un sólido. ¿Listo? Entonces, el momento de inercia para cada sólido es diferente. Sí. Bueno, bien, ¿quién sigue por la siguiente exposición? Muy bien, Jamison, tu exposición. Los felicito. A ver, ¿quién sigue? Oscilaciones amortiguadas. A ver, ¿quién le tocó oscilaciones amortiguadas? A nadie le tocó oscilaciones amortiguadas. A ver, chicos. Oscilaciones amortiguadas.
En el grupo está, creo que yo escribí en el grupo cómo eran el orden de las exposiciones. Vuelvo y les pregunto. Steven Garrido. ¿Lo Steven tienen? Garrido. Garrido. No. Sí, pero Steven Garrido aparece como el que tomó el tema de oscilaciones amortiguadas. ¿Me repites otra vez el nombre? Es que no te escucho muy bien. Steven Garrido. Steven Garrido. Pero él no entró a clase hoy. No, aquí no aparece. ¿Quién conoce el motivo por qué no entró a clase? Naranjo está aquí en clase. Sí, profe, yo entré, pero en realidad no me siento preparada para exponer hoy. Ok. Entonces yo voy a dar, listo. Steven no me dijo nada porque no entró ni nada. Entonces yo le voy a esa exposición de oscilaciones amortiguadas se la voy a dar a Devinson. Devinson si se encuentra aquí en la sala. Ok, voy a ver si me escribió. En principio voy a mirar a ver el chat a decir si presentó la excusa de por qué no se presentó a clase. Si presentó la excusa, el joven Steven, yo lo dejo exponer. Si no, entonces le toca exponer a Devinson la próxima clase. Y si Devinson no expone otra vez, entonces yo le doy la oportunidad a Steven a ver si la preparó o no. Entonces regálenme un minuto, por favor. Profe, una pregunta, ¿dónde vamos a subir la diapositiva? Ya les habilito en Moodle para que me suban las diapositivas, ¿ok? Listo, profe. Señor, oscilaciones amortiguadas era que era Steven. Bien, entonces quedamos así entonces. Steven Garrido va a hacer oscilaciones amortiguadas. Cindy sí se va a preparar para el viernes o le cedo la exposición a otro compañero. Profe, yo creo que lo más conveniente es que se la sea a otra persona porque no sé, no me siento muy preparada para estar exponiendo. Listo, Cindy. A ver, ¿quién quiere la exposición de Cindy? ¿A quién le cedo la exposición? Señor, las de Steven eran amortiguadas. Sí, amortiguadas. Pues sí, chicos, a ver, ¿quién quiere exponer oscilaciones? Profe, parece que hay una confusión con el nombre. ¿Es Steven Guevara o es Steven? Pero de pronto Steven Guevara porque tiene una exposición asignada. Le toca exponer. Sino que él no tiene audio, la señora le puede escribir en el chat. Le está escribiendo en el chat. Steven, ¿usted va a realizar la exposición o no? Comenta a ver por el chat. A ver, joven, ¿usted se le asignó o no la exposición de oscilaciones amortiguadas?
Regálenme un minuto y yo reviso la lista, si es que hay dos Steven o qué. Cedo Steven enseño. A ver, aquí aparece solamente Steven Guevara y Wendy Garrido. Steven, ¿cómo se llama el otro muchacho? Bien, entonces voy entonces a volver a asignar las exposiciones. A mí se me hace el favor de colocar los nombres por el grupo. Davidson va a tener entonces las oscilaciones amortiguadas, ¿sí? ¿Y quién va a tener las oscilaciones forzadas? A ver. Señor, yo, señor. Y María Fernanda Salgado, las oscilaciones forzadas. ¿Listo? Ya con eso se termina lo del primer capítulo, el capítulo 15 del Serway. ¿Ok? Entonces, voy a asignar otras que siguen después de esta. Yo primero empiezo explicando movimiento ondulatorio, ¿sí? Entonces, voluntario para las exposiciones que siguen. Señor, ¿para cuándo serían? Si es para la otra semana, yo no puedo, pero si es para la otra arriba, sí me apunto. A ver, regálenme un minuto, porque yo tengo que definir ya una fecha para taller y una fecha para primer parcial, ¿ok? Ya la nota de quiz la tenemos, entonces necesito hacer un taller y un parcial. Les voy a definir fechas hoy para esta primera parte. Bueno, señor. Me regalan un minuto que estoy buscando las fechas, ¿listos?
Bien, chicos, entonces vamos a hacer algo. El 2, bueno, seguimos con las exposiciones. El miércoles de la otra semana hacemos el taller y el viernes el parcial. ¿Ok? Quedamos así. ¿Me escucharon, chicos? Sí, señor. El 6, el taller, y el 10 el parcial, el 9. El 9 primer parcial, sí. Para terminar ya con los temas, o sea, para que todo quede, o sea, los temas queden totalmente ya resueltos. O sea, de todo el capítulo 15, del capítulo 15 va a ser el primer parcial. Sí, taller y parcial. Entonces, la otra semana vamos a evaluar talleres y parciales. ¿Ok? Recuerden que para el parcial deben de tener la cámara activa, solo para el parcial. Quiz y taller no, normal. Pero el parcial sí deben de tener la cámara activa. Entonces voy a asignar las otras exposiciones para dárselas con tiempo. ¿Ok? Entonces ya se las asigno. Bien, ¿quién se apunta para la otra exposición? Ya eso viene siendo movimiento ondulatorio. Las otras exposiciones vienen para la semana que sigue más arriba. A ver. Voluntarios. Yo, señor. María Lucía. Bueno, María Lucía, anótate. 16.3 del Serway. 16.3 del Serway. ¿Quién más? La 16.3 es la rapidez de ondas en cuerdas. ¿Quién más? Aquí aquí todos tienen que exponer en este curso. A ver, pero voluntariamente ya. Señor, eso es para la semana después del parcial. La semana después del parcial. Bueno, ya me apunto. Michael Morales, 16.4, reflexión y transmisión. Yo, señor. Aura Cristina, 16.5, rapidez de transferencia de energía mediante ondas sinusoidales en cuerda. Esta es la parte de energía de las ondas. ¿Quién más? Queda uno. La ecuación de onda lineal. La ecuación de onda lineal. A ver. ¿Quién hace la ecuación de onda lineal? Queda una sola exposición de esa parte, de ese capítulo. Ya las demás son de French. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién voluntario? Luisa. Hasta Luisa. Dígame, señor. Ecuación de onda lineal. Le toco yo. Bueno, sí.
Bien, chicos, las otras posiciones las doy después. Esas son de French. ¿Sí? Espérense un momentico. ¿A ustedes pasaron el libro de French al grupo? A ver, ustedes pasaron el libro de French al grupo. No, señor. No, señor. Es que falta una parte de superposición de movimientos. ¿Sí? Entonces, esa parte es de French. Carlos, ¿te me recuerda? El semestre pasado se hizo antes de onda o después de ondas. Esa parte, de las de figuras de... Se hizo, creo Después, que antes del Isayu hicimos super movimiento y después hicimos la del Isayu. Sí. Entonces, lo que pregunto es superposición de movimientos. ¿La hicimos antes de onda o después de ondas? Le hicimos antes de onda la superposición de movimiento. Ok, regálenme un minutico entonces. No, pero es que en las actividades, Carlos, está después. Si tú buscas las actividades que se dejaron, la de lo que es superposición de movimientos está después de las clases de onda. Que yo les dejé hasta una tarea de unas gráficas y eso. Ya busqué en Classroom y se aparece después de ondas. La superposición de movimientos sí se puede dar después. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo así, como vamos. Hacemos primero ondas y después hacemos superposición de movimientos. ¿Ok? Entonces, los que falten con exposición, pídanmelas con tiempo. Ya viene ya la parte de termodinámica, pero ya se hace parte del segundo corte, ya se va a hacer parte del primer corte. ¿Ya? De segundo corte, bueno, listo, bien. ¿Ya? Hamilton, ondas con O. No de onda de moto. Hamilton. Bien, chicos, entonces por favor leen la parte de oscilaciones amortiguadas y forzadas. Nos vemos el viernes puntuales. ¿Listo? Bueno, señor. Que va a ser buena tarde. Lo que les acabo de decir. Y el viernes termino de asignar las otras exposiciones. ¿Listo? ¿Y cuándo va a asignar la fecha de
del taller y del parcial. Yo dije taller miércoles, parcial viernes de la otra semana. Ah, bueno, sí. Vuelvo y repito. El taller es el miércoles del capítulo 15, ¿sí? O capítulo 13 de Semaski. Usted puede coger Semaski, puede coger Serway, puede coger Tipler, puede coger French. Por lo general saco los puntos de esos libros que les acabé de mencionar. Por eso les pregunté si ya habían pasado el libro al grupo. De los que están repitiendo el curso, alguien que me haga el favor, o de pronto los que están por primera vez y ya tengan el libro, por favor compartirlo en el grupo. ¿Ok? Entonces que pasen buena tarde, nos vemos, chicos. Listo.